Un susurro silencioso llenaba el espacio de la pequeña cocina. Alexei, sentado a la mesa, observaba a Olesia a través de la puerta abierta de la sala de estar. Ella hablaba por teléfono, dándole la espalda. El tono de su voz era suave, pero tenso, como si temiera ser escuchada. Debe ser el trabajo otra vez, pensó Alexei, aunque en el fondo de su corazón ya comenzaba a dudar de ello. Olesia terminó la conversación y regresó a la cocina, sonriendo con una aparente naturalidad. Llevaba un vestido hogareño, el cabello recogido cuidadosamente, y su rostro no mostraba rastros de maquillaje. Parecía absolutamente natural y sincera, pero Alexei sabía que solo era una máscara. ¿Sucedió algo?, preguntó ella notando su mirada penetrante. No, simplemente estaba pensando, respondió Alexei apartando la vista. Esa noche, ella dijo que se retrasaría en el trabajo debido a una importante reunión. Alexei asintió con su acostumbrada naturalidad, aunque en su interior se activó un silencioso mecanismo de sospechas. Al día siguiente, Alexei decidió no ir al trabajo. Llamó a su jefe, alegando un malestar, asegurándose de que los niños ya estaban en la escuela y que Olesia se preparaba para salir de casa. Se preparó para un pequeño experimento. ¿Hoy te quedarás hasta tarde?, preguntó él, parado en la puerta mientras ella se ponía el abrigo. Posiblemente, respondió ella sin mirarlo. Tenemos un proyecto urgente. Bueno, ten cuidado. Olesia asintió y se fue. Alexei no la siguió inmediatamente. Esperó unos minutos antes de abrir el armario y sacar su bolso deportivo, donde ya tenía su teléfono con el cargador y unos pequeños prismáticos. Salió a la calle y se sentó en su coche, dejando el motor apagado para no llamar la atención. 15 minutos después vio a Olesia. Salía del edificio de al lado. Ya no parecía una esposa cansada. Su paso era ligero y sus ojos brillaban. Alexei sintió una ola de frío resentimiento recorrer su interior. La siguió, manteniendo una distancia prudencial. Olesia se dirigía a uno de los restaurantes más importantes de la ciudad. Al llegar, Alexei la vio sentarse a una mesa frente a un hombre. El hombre tenía el pelo corto y una sonrisa arrogante. «Gennady», murmuró Alexei. Pasó más de una hora observándolos desde el coche. Gennady tenía a Olesia abrazada por los hombros, y ella, riendo, lo empujaba, pero sin mucha convicción. En un momento, Alexei sintió cómo la sangre le latía en las sienes. Podía entrar y armar un escándalo en ese mismo instante, pero algo lo detuvo. No, pensó, demasiado simple, demasiado tonto. Necesito saber todo. Al regresar a casa, Alexei se sentó en silencio durante mucho tiempo. Recordaba sus momentos felices, sus primeras citas, el nacimiento de sus hijos, sus planes en común. ¿Había sido todo una mentira? ¿O simplemente ella había cambiado? Cuando Olesia regresó, él ya era de nuevo el esposo tranquilo y amable que ella conocía. «¿Cómo te fue el día?», preguntó ella. «Como siempre», respondió Alexei con una leve sonrisa. «¿Y a ti?». «Un día pesado. Estoy cansada». «Cansada», repitió para sí mismo, observándola mientras se dirigía al baño. Alexei encendió su computadora portátil y abrió una aplicación donde podía instalar un programa para rastrear teléfonos. Si Olesia creía que su mentira pasaría desapercibida, se equivocaba mucho. Que piense que todo está bajo control, pensó, mirando la foto de su familia en el escritorio. Pero esto solo es el comienzo. Así comenzó su juego, en el que él no sería solo un observador, sino el director de su propia venganza. La casa de campo estaba llena de la frescura del verano tardío. Los niños corrieron por la propiedad, algunos al jardín, otros al río, mientras Alexei preparaba la mesa al aire libre con calma. Olesia, alegando otra tarea de trabajo, se quedó en la ciudad. Él sabía perfectamente que no había ningún trabajo. Hoy su plan debía comenzar a dar frutos. Julia, la mayor de sus hijas, se acercó a su padre, secándose las manos con una toalla. «Papá, ¿puedo ayudarte con algo?», preguntó. «No, cariño, ya está todo listo», respondió Alexei,
poniendo fresas recién recogidas en un tazón. «Llama a tus hermanos, vamos a comer». Ella se fue, y él, apoyado en la mesa, se quedó pensativo. Los recuerdos de los días anteriores llegaban en oleadas. Alexei veía ante sus ojos la escena del restaurante, las miradas y las sonrisas que Olesia intercambiaba con Gennady. Esas imágenes daban vueltas en su cabeza, provocándole una sensación de decepción gélida. Los niños regresaron a la mesa, ruidosos y hambrientos. Dimitri, el mayor, arrojó su mochila al suelo y se sentó en su lugar. «Papá, ¿podemos ir al río después de comer?», preguntó, llenando su plato. «Claro». Alexei asintió, pero su voz era demasiado monótona, casi distante. Julia se dio cuenta primero. «Papá, ¿algo anda mal? Te ves raro». Dudó un segundo, pero entendió que era el momento adecuado. «Hay algo que debo contarles», dijo, dejando el tenedor. «¿Sucedió algo?», preguntó Slava, el hijo menor, frunciendo el ceño con preocupación. Alexei exhaló lentamente. «Se trata de su madre». En el silencio que siguió, solo se oía el susurro de las hojas y el lejano grito agudo de un pájaro. «¿Qué le pasó a mamá?». Julia fue la primera en atreverse a hacer la pregunta. «Ella...». Alexei dudó un instante buscando las palabras. «Ella cometió un error. Un error muy grande». Dimitri, quien acababa de cumplir 16 años, frunció el ceño. «¿Qué tipo de error?». Alexei lo miró, intentando encontrar en los ojos de su hijo la fuerza que siempre quiso transmitirle. «Su madre está saliendo con otro hombre», dijo, sin suavizar la verdad a propósito. Slava, quien intentaba cortar un trozo de carne, se quedó inmóvil. El cuchillo cayó con un golpe metálico sobre el plato. Julia se tapó la boca con la mano, y Dimitri palideció de ira. «¿Estás seguro?», preguntó bruscamente, apretando los puños. «Sí», Alexei asintió. «Lo comprobé todo». «¿Y nos lo dices hasta ahora?». Dimitri se levantó de la silla, su voz temblaba por las emociones. «¿Por qué no lo detuviste inmediatamente?». «Porque quería que supieran la verdad cuando estuvieran listos». Alexei intentó hablar con calma, aunque por dentro todo hervía. «Sabía que no sería fácil, pero deben entender que no lo voy a ocultar». Julia empezó a llorar. «¿Por qué mamá hizo eso? Ella decía que nos quería, que te quería». Slava se levantó de golpe y corrió hacia el borde del jardín, poniéndose las manos detrás de la cabeza. «La odio», gritó sin mirar atrás. «No hay que odiar». Alexei se levantó y se acercó a su hijo menor, poniéndole una mano sobre el hombro. «La gente comete errores. A veces son muy graves y hay que pagar por ellos». Dimitri, apretando los dientes, apartó la silla con estrépito. «¿Vas a divorciarte de ella?». «Sí», respondió Alexei sin dudar. «Bien», Dimitri asintió. Su rostro permaneció impasible. «Nos traicionó». Julia seguía sentada a la mesa, incapaz de controlar las emociones que la inundaban. Alexei se acercó a ella, se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. «Es difícil, lo sé», dijo en voz baja, «pero quiero que sepan que siempre estaré ahí. Superaremos esto, juntos». Los niños se quedaron en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Alexei sabía que esa verdad les había golpeado más de lo que podían demostrar, pero también creía que la franqueza y la honestidad eran lo más importante en ese momento. Miró su reloj. La noche se acercaba, lo que significaba que Olesia pronto llegaría. Ahora que los niños conocían la verdad, el próximo encuentro prometía ser complicado y lleno de drama. Todavía quedaba un largo camino por recorrer. La casa de campo recibió a Olesia en silencio. Subió los escalones del porche, llevando una bolsa con frutas que había comprado en el camino. Todo parecía normal: una casa limpia, un jardín cuidado, senderos impecables. Pero algo en el aire era diferente, una tensión, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Olesia empujó la puerta y entró. «Ya llegué», llamó,
pero solo escuchó un golpe sordo desde el fondo de la casa. Dejando sus zapatos, entró en la sala de estar. Alexei estaba sentado en un sillón con un libro en las manos. Su rostro parecía tallado en piedra. Julia estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en su teléfono, pero al ver a su madre, lo dejó rápidamente y se volvió. Slava no estaba a la vista, y Dimitri estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Hola», dijo Olesia intentando sonreír. «Parecen estar en un funeral». Alexei levantó lentamente la mirada. Su mirada era penetrante, como un viento frío. «Simplemente te estábamos esperando», dijo con voz tranquila. «¿En serio?», se sorprendió. «¿Y qué pasó?». «Muchas cosas». Cerró el libro y lo puso sobre la mesa. «Creo que deberíamos hablar». Olesia se quedó quieta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en su voz que la hizo tensarse. ¿Algo serio? Mucho. Alexei se levantó. Julia saltó y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra. Dimitri se alejó de la ventana y también salió de la sala de estar, golpeando la puerta al salir. «¿Qué les pasa?». Olesia miró a Alexei con preocupación. «Están molestos», dijo. «¿Y tú sabes por qué?». Sintió un nudo en la garganta. «Alexei, no entiendo». Él dio un paso adelante, acercándose a ella. Su calma era más aterradora que cualquier grito. «¿No entiendes? ¿Y si te recuerdo el restaurante donde cenaste con Gennady hace 3 días?» El mundo de Olesia se derrumbó en un instante. Se quedó inmóvil, sin poder hablar. Sus manos empezaron a temblar, y su mirada vagaba por la habitación, como si buscara un escape. «No es lo que piensas», susurró. Alexei soltó una risa seca. «Oh, entiendo perfectamente lo que es. Me mentiste a mí, a los niños». «No les digas a los niños», la interrumpió. Su voz se convirtió en un susurro ronco. «Ya es demasiado tarde», la miró fríamente. «Ya lo saben». Olesia palideció, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro. «¿Por qué hiciste eso? No es asunto de ellos». «¿No es asunto de ellos?». Alexei entrecerró los ojos. «Destruiste la familia, pero por supuesto, no es asunto de ellos». Ella intentó decir algo, pero las palabras no salían. Su corazón latía con fuerza. «Alexei, fue un error. Me confundí». «¿Te confundiste?». Dio un paso más, y ella retrocedió involuntariamente. «¿Cómo puedes confundirte cuando vas a una cita con tu amante?». «Eso no significa nada», gritó ella. Su voz se quebró. «Fue solo un error, te lo juro». Alexei la miró con pesar. «Demasiado tarde, Olesia. Puedes jurar, justificarte, rogar. Nada de eso cambiará lo que hiciste». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo, y Dimitri apareció en el umbral. Su rostro era severo, como si fuera mayor de lo que era. «¿Quieres que te perdonemos?», preguntó con desafío en su voz. Olesia miró a su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dimitri, No me llames así», la interrumpió. «Ya no eres nuestra madre. No digas eso». Dio un paso hacia él, pero él se volvió y salió. Slava apareció desde otra habitación. Miró a su madre, y en sus ojos había más dolor que ira. «Ya no quiero hablar más contigo», dijo en voz baja y se fue. Olesia se quedó de pie en la sala de estar vacía. Se volvió hacia Alexei, pero él ya estaba sentado de nuevo en el sillón, como si nada hubiera pasado. «¿Y ahora qué?», susurró, secándose las lágrimas. «Ahora cosecharás lo que sembraste», dijo sin mirarla. «Esto es solo el comienzo». Olesia, derrotada, se dejó caer lentamente en el sofá. La esperaba una larga noche, llena de un silencio que hería más que cualquier grito. La mañana en la casa de campo fue desapacible. El cielo estaba cubierto de bajas nubes grises que presagiaban lluvia. Alexei se despertó antes de lo habitual y permaneció largo rato sentado en la terraza con una taza de café. Reinaba un silencio solo interrumpido por el susurro de las hojas y los sonidos esporádicos del bosque que despertaba. En su mente repasaba la conversación que iba a tener con Olesia.
Sabía que ese día marcaría un punto de inflexión no solo para él, sino para toda la familia. Olesia salió de la casa sigilosamente, como si intentara no perturbar la atmósfera. Vestía un suéter cálido y pantalones vaqueros. Su rostro carecía de maquillaje y en sus ojos se leía la confusión. Alexei notó inmediatamente que evitaba su mirada. «Buenos días», dijo ella en voz baja, sujetando una taza de té. «Buenos días», respondió él sin volverse. Ella se sentó en la silla contigua, envolviendo la taza caliente con las manos, como si eso pudiera protegerla de la dura realidad. Permanecieron en silencio durante un rato. Finalmente, Olesia reunió el valor y habló. «Alexei, yo quiero hablar». «Es obvio», dijo él con calma, mirando hacia el bosque. «Entiendo que cometí un error. Fue una debilidad. Eso no significa que haya dejado de quererte». Su voz temblaba como las hojas al viento. Alexei finalmente se volvió hacia ella. Su mirada era fría, pero no había rabia, solo cansancio. «Si me quieres, ¿cómo pudiste hacer eso?» «El amor no son solo palabras, Olesia, son acciones. Y tus acciones decían lo contrario». Ella bajó la cabeza, sin saber qué decir. «No sé qué me pasó», susurró. «Gennady, no significó nada». Alexei frunció el ceño. «¿No significó nada? ¿Destruiste nuestra familia por nada? Me mentiste, a los niños, arriesgaste todo, por un hombre que no significa nada para ti». «No lo sé», repitió ella. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Alexei, por favor, dame una oportunidad. Lo arreglaré. Haré todo lo posible por recuperar tu confianza». Él bajó la mirada a la mesa, juntando las manos. «¿Quieres recuperar mi confianza?», repitió él, como probando esas palabras. «Olesia, la confianza no es algo que se pueda simplemente reparar. Es como un espejo, se rompe una vez, y las grietas quedan para siempre». Ella se cubrió el rostro con las manos, conteniendo los sollozos. «Estoy dispuesta a todo», susurró. «Por ti, por los niños». Alexei se levantó lentamente. Su voz sonaba serena, casi distante. «Ya perdiste tu oportunidad. He tomado una decisión». Ella levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de terror. «¿Qué decisión?» «Nos divorciamos». Esas dos palabras quedaron suspendidas en el aire, como un trueno en un cielo despejado. Olesia se quedó inmóvil, como si no creyera lo que había oído. «Alexei», comenzó a decir, pero él levantó la mano deteniéndola. «He pensado mucho en esto, mucho tiempo, y he comprendido que no puedo vivir con una persona capaz de traición. No es venganza, Olesia. Es protección. De mi vida, de mis hijos, de mi futuro». Ella se levantó de la silla, se acercó a él, tomando su mano. «Piénsalo de nuevo, por los niños, por lo que tuvimos». Él, con suavidad pero firmeza, apartó su mano. «Ya lo he pensado». Olesia volvió a romper a llorar, pero Alexei se mantuvo firme. Comprendía que si cedía ahora, se traicionaría a sí mismo. Pronto, los niños comenzaron a salir de la casa. Slava y Julia se mantuvieron a distancia, mientras que Dimitri se acercó, como si quisiera asegurarse de que su padre no cambiaría de opinión. «Mamá», dijo Dimitri con dureza, «debes irte». «Dimitri, yo…», comenzó a decir ella, pero él la interrumpió. «Tú tomaste tu decisión. Ahora papá tomó la suya». Julia se acercó, sus ojos rojos por las lágrimas. «Te queremos, mamá», dijo, «pero debes entender que este es tu error». Slava, que hasta entonces había permanecido al margen, finalmente dijo, «No quiero que te vayas, pero si papá lo decidió así, lo apoyaré». Esas palabras fueron el golpe final para Olesia. Entendió que todo estaba perdido. Sin decir nada más, se dio la vuelta y entró a la casa. Una hora después se marchó, dejando atrás no solo la casa de campo, sino también su vida anterior. Alexei la observó desde el porche, y en su alma no había alegría ni alivio, solo vacío. Pero sabía una cosa,
Ese capítulo de su vida había terminado. Ahora tenía que empezar uno nuevo, construyendo su futuro poco a poco. El día del juicio comenzó con una mañana fría y cortante. El cielo estaba bajo, como si se fuera a derrumbar con la lluvia. Alexei estaba sentado en su coche cerca del edificio del juzgado, mirando la entrada. La gente, apresurada en sus asuntos, pasaba como sombras. Sentía una ligera tensión, pero su rostro permanecía tranquilo, como si lo que estaba sucediendo no lo afectara personalmente. No quería ir a este juicio, pero era necesario. Sabía que el divorcio sería el último paso que pondría fin a su matrimonio. Alexei se recostó en el asiento, repasando una vez más los acontecimientos de las últimas semanas. La mentira, la confesión, las frías conversaciones con los niños, el silencio de Olesia. Todo eso había llevado a este día. Cuando Alexei salió del coche, vio a Olesia. Estaba parada en la entrada, con una carpeta de cuero en las manos, y parecía desorientada. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Llevaba un vestido oscuro y sobrio que la hacía parecer aún más pálida. Intercambiaron miradas breves, pero nadie dijo nada. Juntos entraron al edificio del juzgado. La sala era pequeña, con ventanas altas que dejaban pasar una luz tenue. Alexei se sentó en su mesa, y Olesia se sentó frente a él. Reinaba el silencio, excepto por el sonido del papel que el juez hojeaba. Comenzó el procedimiento. Olesia fue la primera en hablar. Su voz era baja, pero temblorosa. «Su señoría, quiero decir que reconozco mi culpa». Miró al juez, luego a Alexei. «Cometí un error, y le pido perdón a Alexei. Le pido que piense en nuestros hijos, en cómo el divorcio afectará sus vidas». Calló, esperando una respuesta. Cuando llegó su turno, habló concisamente y al grano. «Agradezco su confesión, pero el hecho es que la confianza se ha roto. Quiero protegerme a mí mismo y a nuestros hijos de más dolor. Nuestra relación ha terminado». Estas palabras fueron dichas sin malicia, pero con una firmeza que dejó a Olesia sin respuesta. El proceso no duró mucho. Las partes acordaron todos los puntos principales, incluyendo la custodia de los niños. Alexei insistió en que los niños se quedaran con él, pero permitió a Olesia verlos cuando fuera posible. Cuando el juez anunció la decisión, Olesia se cubrió el rostro con las manos. Alexei vio cómo temblaba, pero no dio un paso hacia ella. Sabía que si cedía a las emociones ahora, echaría por tierra todos los esfuerzos que había hecho para empezar un nuevo capítulo. A la salida del juzgado, Alexei se detuvo un momento. Olesia lo alcanzó, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Alexei», comenzó a decir, pero se detuvo, sin saber cómo continuar. Él la miró. «¿Qué? Yo solo quiero decir que lo siento». Él asintió. «Lo sé, pero ya no cambia nada». Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «¿Me permitirás ver a los niños?» «Por supuesto», respondió. «No voy a privarlos de su madre, pero debes entender que nuestro tiempo juntos ha pasado». Ella asintió mirando al suelo. «Lo entiendo». Alexei se dio la vuelta y se fue, dejando a Olesia allí parada. Esa noche, en casa, los niños lo recibieron con reserva. Sabían que la decisión del juez ya estaba tomada. Julia preguntó en voz baja. «¿Eso es todo?» Alexei asintió. «Sí, eso es todo. Empezamos a vivir de nuevo». Dmitri y Slava guardaron silencio. Sus miradas eran pesadas, pero en ellas se leía un alivio. Nadie quería ese drama, pero ahora había terminado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alexei se sintió libre. Sabía que aún le quedaba mucho trabajo por hacer, emocional y prácticamente, pero ahora podía seguir adelante. Mientras la ciudad dormía, Alexei se sentó en silencio en su habitación, mirando las fotografías familiares que habían tomado hacía unos años. Las guardó en una caja y la colocó en un estante del armario. Ahora sí, todo había terminado. 2 meses después del juicio, Alexei sintió que su vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Los desayunos matutinos con los niños, el trabajo,
los ocasionales fines de semana en la casa de campo, todo seguía su curso. Sin embargo, la sombra del pasado a veces se cernía sobre él como una nube tormentosa. El divorcio había cambiado muchas cosas, pero no había borrado la sensación de decepción. Un día, mientras todo seguía su curso habitual, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Boris, su viejo amigo, con quien había estado unido durante más de 2 décadas. Alexei, sintiendo una vaga inquietud, respondió inmediatamente. «Boris, hola», dijo con su habitual calidez. «¿Qué tal?». Al otro lado de la línea se oyó un suspiro. «Hola, Alexei, necesito hablar contigo». Había algo extraño en su voz, una debilidad que antes no estaba. Boris siempre había sido un hombre de energía y fuerza, incluso en momentos difíciles. «Claro. ¿Dónde estás?» Alexei se sintió alerta. «En casa. Nadezhda acaba de llevar a Lisa a la escuela. ¿Puedes venir?» «Estaré allí en media hora». Boris vivía en las afueras de la ciudad, en una acogedora casa de 2 pisos. Alexei estacionó su coche en la puerta, y tras saludar brevemente al perro guardián, abrió la puerta. Boris estaba sentado en la terraza, envuelto en una manta, aunque hacía buen tiempo. Su rostro parecía pálido, y sus ojos cansados. «¿Qué ocurre?» Alexei se acercó, apartando una silla y sentándose frente a él. Boris no respondió de inmediato. Miraba al jardín, donde las ramas de un viejo manzano se balanceaban lentamente. Finalmente, dijo: «Tengo cáncer». Esas palabras golpearon como un martillo. Alexei se quedó paralizado, sin creer lo que había oído. «¿Qué has dicho?» «Tengo cáncer», repitió Boris, sonriendo débilmente como si quisiera aliviar la tensión. «Lo descubrieron hace un par de meses. Quería decírtelo antes, pero estabas ocupado con el divorcio». Alexei bajó la mirada a la mesa, intentando ordenar sus pensamientos. «¿Qué pronóstico? ¿Qué dicen los médicos?» Boris se encogió de hombros. «Nada bueno. Hay posibilidades, pero pocas. Comencé la quimioterapia, pero es...». Hizo un gesto con la mano, como si no quisiera profundizar. «¿Nadezhda lo sabe?» «Por supuesto. Ella se mantiene, como siempre. Pero veo lo difícil que le resulta». Alexei se pasó una mano por la cara, intentando asimilar lo que había escuchado. Boris siempre había sido su apoyo, su amigo, alguien en quien podía confiar. Verlo tan débil era insoportable. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó finalmente Alexei. «Simplemente, quédate a mi lado», respondió Boris. «Nadezhda y Lisa necesitan apoyo». «Si algo me pasa...». «No digas eso», lo interrumpió Alexei. «Alexei, ambos sabemos cómo funciona esto. Simplemente promete que cuidarás de ellas si yo muero». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Alexei sintió como una ola de emociones lo invadía, pero asintió. «Lo prometo». Las semanas siguientes transcurrieron en una serie de visitas al hospital y conversaciones llenas de esperanza y miedo a la vez. Alexei visitaba a Boris con frecuencia, ayudaba a Nadezhda con los quehaceres, llevaba a Lisa a sus actividades extraescolares y trataba de estar allí cuando lo necesitaban. La enfermedad le iba robando las fuerzas a Boris, pero incluso en los momentos más difíciles seguía siendo el mismo. Bromeaba, contaba historias e inspiraba a todos los que lo rodeaban. Un día, sentados en la terraza, Boris preguntó: «¿Recuerdas nuestro primer encuentro?» Alexei sonrió. «Claro que sí. Intentabas venderme una bicicleta vieja que se rompía cada 5 minutos». Boris se rió, aunque su risa era débil. «Y tú eras un terco, pero funcionó, ¿verdad?» «Sí, casi me arruino reparándola». Se rieron, y por un momento todo volvió a ser como antes. Un día, Alexei encontró a Nadezhda sentada sola en el jardín. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos había determinación. «¿Cómo estás?», preguntó él sentándose a su lado. «Sinceramente», respondió ella sin mirarlo, «cansada». Se mordió el labio para contener las lágrimas, pero Alexei extendió la mano y la cubrió con la suya. «No estás sola.
lo superaremos. Nadezhda lo miró, y en sus ojos brilló el agradecimiento. Alexei comprendió que no solo estaba cumpliendo una promesa. Le importaba realmente que esa familia permaneciera unida, pase lo que pase. En su interior sentía que se estaba fortaleciendo. Después de todas sus pérdidas, había encontrado un nuevo propósito: ayudar a los seres queridos de su amigo, y sabía que no los defraudaría. El otoño se había instalado con fuerza. Los árboles, que hasta hacía poco lucían un vibrante verde, ahora vestían sus galas doradas y bermejas. Pero esa belleza no traía alegría a Alexei, quien con creciente frecuencia visitaba a Boris. Su amigo se desvanecía ante sus ojos. Cada visita le recordaba que el tiempo se agotaba. En una de esas ocasiones, Nadezhda lo recibió en la puerta con los ojos enrojecidos. «Hoy está muy débil», dijo, intentando mantener la calma. «Lisa se quedó en casa de una amiga. Pensé que no debía verlo así». Alexei asintió, quitándose el abrigo. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» Nadezhda esbozó una sonrisa irónica, sin rastro de alegría. «Intentando mantenerme. Ya sabes». Apartó la mirada para ocultar sus lágrimas. Alexei dio un paso hacia ella y le puso una mano sobre el hombro con suavidad. «No estás sola. Estoy aquí». Ella asintió con gratitud, pero no dijo nada. La habitación de Boris estaba semioscura. Alexei se sentó junto a la cama, y su amigo abrió los ojos con dificultad. «Ah, eres tú», susurró Boris, esbozando una débil sonrisa. «¿Y quién si no?», respondió Alexei intentando sonar animado. Boris soltó una risa ronca, pero le provocó una accesión de tos. Alexei se inclinó hacia adelante, ayudándole a acomodarse mejor. «Sigues siendo tan considerado», dijo Boris, recuperando el aliento. «No debiste dejar que llegara a este punto», respondió Alexei, sonriendo. «Déjate de sentimentalismos. Cada uno tiene que luchar contra algo. Simplemente, mi turno llegó antes». A pesar de su debilidad, la voz de Boris conservaba esa seguridad que siempre había inspirado a Alexei. Hablaron de negocios, de los niños, de tiempos pasados, recordando anécdotas divertidas. Boris no quería que nadie lo viera débil e intentaba mantener la conversación como si fuera un día cualquiera. Pero Alexei sentía que su amigo hablaba como si fuera su última conversación. Más tarde, cuando Alexei salió de la habitación, Nadezhda estaba sentada en la cocina. Jugaba nerviosamente con el borde del mantel, sin saber qué hacer con las manos. «Ya no volverá a ser como antes, ¿verdad?», preguntó en voz baja, sin levantar la cabeza. Alexei se sentó frente a ella. Guardó silencio durante un rato, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé», respondió finalmente, «pero está luchando. Por ti y por Lisa». Nadezhda lloró, pero rápidamente se secó las lágrimas. «¿Y qué pasará con nosotras cuando él ya no esté?» «Estaré aquí», dijo Alexei con firmeza. Ella lo miró, y en sus ojos había sorpresa, gratitud y dolor. Alexei comprendió que su promesa significaba mucho más que simples palabras. Por la noche, sonó el teléfono. Alexei cogió el aparato y vio el nombre de Nadezhda. «Alexei, ven». Su voz temblaba. «Ya voy», dijo él, levantándose de la cama. Cuando llegó, Nadezhda lo recibió en la puerta. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, sus manos temblaban. «Se ha ido», susurró, y su voz se quebró. Alexei la abrazó, sintiendo cómo temblaba. El adiós a Boris fue silencioso y sencillo, como él hubiera querido. Solo los más cercanos asistieron al entierro: Alexei, Nadezhda, Lisa y algunos viejos amigos. El otoño esparcía hojas sobre la tumba recién cavada, y cada sonido de las hojas que caían parecía más pesado que una piedra. Después del funeral, Alexei llevó a Nadezhda y a Lisa a casa. Se sentaron los tres en la sala de estar, y el silencio era casi insoportable. Alexei miró a Nadezhda y luego a Lisa, quien abrazaba con fuerza una fotografía de su padre. «Lo superaremos», dijo él rompiendo el silencio. «Por él, por nosotras». Nadezhda lo miró, y en sus ojos,
por primera vez en mucho tiempo, apareció una chispa de esperanza. Alexei no sabía cuánto tiempo llevaría a sanar las heridas que había dejado esa pérdida. Pero estaba seguro de una cosa: cumpliría su promesa. Estaría allí, a pesar de todas las dificultades, porque eso es lo que Boris habría hecho. Ese pensamiento, silencioso y seguro, se convirtió en su apoyo interior cuando, una vez más, subió las escaleras de la casa de Nadezhda para quedarse con la familia de su amigo. El tiempo después de la muerte de Boris parecía haberse detenido. El otoño seguía dejando caer sus hojas, los días se acortaban y la oscuridad se prolongaba más por las mañanas. Alexei asumió el papel no solo de consolador, sino también de apoyo en la casa de Nadezhda. Al principio eran pequeñas cosas: ayudar a llevar a Lisa a sus clases, comprar provisiones o recoger documentos de la oficina de Boris. Pero con cada día, su participación se hacía más significativa. Nadezhda, la mujer fuerte que Alexei siempre había conocido como el pilar de Boris, ahora parecía frágil. Hacía todo lo posible por mantener las apariencias por su hija, pero Alexei notaba cómo se retraía cuando se quedaba sola. Un día, antes de las primeras heladas, fue a visitarlos para revisar la calefacción. Nadezhda estaba sentada en la sala con una taza de té, envuelta en una manta. Lisa estaba haciendo los deberes en la cocina. «Ya es tarde», observó Nadezhda cuando Alexei entró. «Podrías haber descansado en tu casa». «¿Y dejaros sin calefacción?», bromeó él, quitándose el abrigo. «Ni de broma». Fue al depósito de gas, comprobando los ajustes y escuchando el habitual zumbido de la tubería. Al terminar, regresó a la sala. Nadezhda lo miró con cansancio. «Gracias por encontrar siempre tiempo para nosotras», dijo en voz baja. Alexei se sentó a su lado. «Nadia, ya sabes que esto no es solo ayuda». Ella lo miró, intentando comprender sus palabras. «No lo hago solo porque se lo prometí a Boris», continuó él, «sino porque os quiero, a ti y a Lisa». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Alexei cubrió su mano con la suya. «No tienes que pasar por esto sola». Su relación comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como apoyo amistoso, gradualmente se estaba convirtiendo en algo más. Alexei notaba cómo Nadezhda buscaba con más frecuencia su mirada, cómo sus conversaciones se alargaban y los momentos de silencio se llenaban de significado. Lisa, a pesar de echar de menos a su padre, se sentía atraída por Alexei. A menudo la ayudaba con los estudios, jugaba con ella a juegos de mesa o le contaba historias de su infancia, que siempre la hacían reír. Una tarde, los tres cenaron juntos en el jardín. Alexei preparó una barbacoa, Lisa cortó las verduras y Nadezhda preparó el adobo. Cuando las brasas estaban encendidas, se sentaron a la mesa bajo las brillantes estrellas y por primera vez en mucho tiempo, Nadezhda rió. «Sabes, tenías razón», dijo mirando a Alexei. «¿Sobre qué?» «Lo superaremos». Él sonrió levantando su taza de té. «Claro, somos un equipo». Pero los cambios no pasaron desapercibidos. Olesia, quien mantenía un contacto esporádico con los niños, se enteró de la nueva participación de Alexei en la vida de Nadezhda. Una noche, llamó por teléfono. «Alexei», comenzó ella, y Alexei sintió inmediatamente un tono de reproche en su voz. «He oído que estás demasiado en casa de Nadia». «¿Y qué tiene eso de malo?», respondió con calma. «Prometiste cuidar de los niños, no de otra familia». «Nadia y Lisa no son extrañas», dijo con firmeza. «Son la familia de Boris, mi mejor amigo. ¿De verdad no ves cómo se ve esto?». Su voz se volvió más aguda. «Lo estás reemplazando, como si fuera tan simple». Alexei respiró hondo para no perder los estribos. «Olesia, si llamas solo para reprocharme, no vale la pena. Sé lo que hago, y no necesito tu opinión». Colgó el teléfono sintiendo un extraño alivio. Una noche, mientras cenaban en la cocina, Nadezhda de repente habló. «¿No tienes miedo de que la gente piense mal?». Alexei levantó una ceja. «La gente siempre pensará lo que quiera, pero ¿qué piensas tú?». Ella desvió la mirada. «Creo que... no sé qué hacer»,
Por un lado, me siento culpable. Por otro, se inclinó hacia ella. ¿Por otro? Ella lo miró, y en sus ojos había algo que Alexei hacía mucho que no veía. Por otro, estoy bien contigo. Él extendió la mano rozando suavemente sus dedos. Yo también. Ese momento fue el primer verdadero reconocimiento de que entre ellos había surgido algo más que amistad. No sabían a dónde los llevaría, pero ambos entendían que tenían que seguir adelante juntos. Pasaron varias semanas, y Alexei sintió que su vida había adquirido un nuevo sentido. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el dolor del pasado, solo gratitud por el presente. Sabía que Boris querría ver a su familia feliz, y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que eso se hiciera realidad. Ahora su cuidado por Nadezhda y Lisa había dejado de ser una simple promesa. Se había convertido en parte de su vida, de su nueva familia. La primavera llegó inesperadamente pronto, calentando la tierra con la luz del sol y la suave brisa. Para Alexei, esa estación se convirtió en un símbolo de cambio. Había pasado casi un año desde que la vida de Boris se había apagado, dejando dolor y vacío en los corazones de quienes lo querían. Pero ahora, después de meses, ese vacío empezaba a llenarse de luz. La boda estaba programada para principios de mayo. Alexei y Nadezhda decidieron hacer una celebración sencilla, solo para los más allegados. Ambos entendían que la fiesta no era importante por su ostentación, sino por su significado. Dos personas que se habían apoyado mutuamente en los momentos más difíciles, finalmente habían decidido unir sus vidas. El día de la boda, el sol matutino iluminaba un pequeño parque donde se celebraría la ceremonia. Un sencillo arco, decorado con flores frescas, se erguía bajo un imponente roble. Las sillas blancas, dispuestas en semicírculo, esperaban a los invitados. Lisa corría por el paseo, arreglando el bajo de su delicado vestido azul claro. Yulia y Slava, de pie junto a su padre, parecían contentos, aunque ocultaban su nerviosismo. Dmitri, el hijo mayor, se comportaba con reserva, pero Alexei sabía que su hijo apoyaba su decisión. ¿Estás listo?, preguntó Dmitri acercándose. Alexei sonrió. Más que nunca. Ella te merece, dijo Dmitri en voz baja. Esas palabras, breves y sencillas, conmovieron a Alexei profundamente. Cuando Nadezhda apareció en el paseo, Alexei no podía apartar la mirada de ella. Vestía un elegante vestido color champán, sin excesos, pero con la gracia que la caracterizaba. Lisa, tomándola de la mano, la guió hacia el altar con una sonrisa que era imposible ignorar. Todos se quedaron inmóviles, observando ese momento. Parecía que incluso el viento se había calmado para no perturbar la atmósfera. Alexei sintió cómo su corazón se llenaba de calidez. Ya no pensaba en el pasado, en el dolor o en las pérdidas. En ese instante solo existía el presente. Él, Nadezhda, sus hijos y una nueva vida que comenzaba. La ceremonia fue breve pero emotiva. Alexei y Nadezhda, tomados de la mano, pronunciaron promesas que no necesitaban palabras altisonantes. Sus miradas decían más que cualquier juramento. «Te has convertido en parte de mi vida», dijo Alexei cuando llegó su turno, y no solo porque Boris lo hubiera querido, sino porque lo deseo con todo mi corazón. Nadezhda sonrió, y en sus ojos brillaban las lágrimas. «Me has hecho fuerte cuando creía que ya no podía más. Te has convertido en alguien de quien siempre podría estar orgullosa». Cuando los anillos fueron colocados y las palabras pronunciadas, Alexei sintió por primera vez en mucho tiempo que finalmente había vuelto a casa. Después de la ceremonia, todos se trasladaron a un pequeño picnic junto al lago. Dmitri, Yulia y Slava prepararon una sorpresa, decorando el lugar con guirnaldas de flores de papel. Lisa preparó una tarjeta casera para Alexei y Nadezhda, escribiendo en el interior: «Sois los mejores». Olesia también estaba invitada. Se mantuvo un poco al margen, pero parecía tranquila. Cuando la ceremonia terminó, se acercó a Alexei. «Has tomado la decisión correcta», dijo en voz baja mirándolo. «Gracias», respondió él,
sintiendo que entre ellos finalmente se había producido una verdadera reconciliación. «Me alegro por ti. Y por los niños», añadió antes de marcharse. Esa breve conversación fue el último paso para Alexei en el cierre de su pasado. Por la noche, mientras el sol se ponía, Alexei y Nadezhda estaban sentados en la orilla del lago, tomados de la mano. A su alrededor se escuchaban las risas de los niños, las voces de los amigos, el canto de los pájaros. «¿Alguna vez pensaste que terminaría así?», preguntó ella, mirando el reflejo del atardecer en el agua. «No», respondió Alexei con honestidad, «pero me alegro de que sea así». Ella se volvió hacia él, y en su mirada había una cálida confianza. «Ahora tenemos todo para empezar de nuevo». Alexei asintió. «Y lo haremos. Juntos». En ese momento comprendió que la vida, por muy difícil que sea, siempre da una segunda oportunidad. Lo importante es verla y no dejarla escapar. El verano llegó inesperadamente rápido. El sol ya no calentaba, sino que abrasaba, los árboles se habían vestido con un verde intenso y el aire estaba impregnado del aroma de las hierbas en flor. La nueva casa que Alexei y Nadezhda habían decidido alquilar juntos estaba llena de la vida. Cada rincón hablaba de cambio, de un nuevo capítulo en su historia. Lisa jugaba en el patio con Yulia y Slava. Sus risas resonaban por toda la propiedad, mezclándose con el trino de los pájaros. Dmitri, como siempre, estaba en su habitación frente al ordenador, inmerso en la preparación de los exámenes de ingreso a la universidad. Alexei salió al porche, disfrutando de su café matutino. Observaba a los niños, a Nadezhda, que regaba las flores a lo largo del camino, y sentía que en su vida, finalmente todo había encontrado su lugar. «¿Vas a quedarte ahí parado o vas a ayudarme?», sonrió Nadezhda, volviéndose hacia él. «¿Para qué necesitas ayuda si lo haces tan bien sola?», bromeó él, bajando los escalones. Ella se rió. Esa risa era su recompensa por todas las dificultades superadas. Por la noche, toda la familia cenó junta en la terraza. Alexei cocinaba a la parrilla, Lisa ponía las servilletas, Yulia hablaba de sus éxitos escolares, y Dmitri, a pesar de su habitual reserva, se reía de las bromas de su hermano menor. «Papá», comenzó Slava, ofreciendo un trozo de pan, «¿por qué dices siempre que hay que agradecer los malos momentos de la vida?». Alexei dejó las pinzas y miró a su hijo. «Porque los malos momentos nos enseñan a valorar los buenos. Si en la vida todo fuera siempre fácil, no nos daríamos cuenta de cuánto tenemos». Nadezhda asintió. «De acuerdo. Es verdad. Todo lo que hemos pasado nos ha hecho más fuertes». Los niños se quedaron pensativos, y Alexei sintió que esas palabras no solo eran para ellos, sino también para él mismo. A altas horas de la noche, cuando los niños se habían retirado a sus habitaciones, Alexei y Nadezhda permanecieron en la terraza. Las estrellas brillaban con tanta intensidad que parecía que se podían tocar. «¿Crees que Boris estaría contento con cómo han ido las cosas?», preguntó Nadezhda, mirando al cielo. Alexei reflexionó durante un instante, luego asintió. «Sí, querría que tú y Lisa fueran felices, y creo que sabía que eso solo podría ser posible así». Ella lo miró. «¿De verdad crees que lo lograremos?». «No lo creo», tomó su mano. «Estoy seguro». Nadezhda sonrió y se apoyó en su hombro. Pasaron varios meses, y la vida siguió su curso. Alexei consiguió un nuevo trabajo que le permitía pasar más tiempo con su familia. Nadezhda retomó sus pasatiempos, que había dejado de lado durante mucho tiempo. Empezó a pintar, e incluso expuso sus cuadros en una feria local. Los niños crecían, encontraban su camino. Yulia se dedicó a la música, Lisa a la danza, y Dmitri se preparaba para la universidad. Alexei estaba orgulloso de ellos, viendo cómo se convertían en personas fuertes y seguras de sí mismas. Un día, sentado junto a la ventana en una fría tarde de otoño, Alexei sacó una vieja caja con fotografías. Entre las imágenes estaban los momentos de su pasado, su boda con Olesia, los primeros pasos de sus hijos, los viajes con Boris.
Las miró durante mucho tiempo, recordando y analizando cómo había cambiado su vida. Pero más que nada, estaba agradecido por haber logrado conservar lo más importante, a sí mismo, sus principios, su amor por la vida y por sus seres queridos. Cerró la caja y la volvió a colocar en el estante. Eran recuerdos importantes y valiosos, pero ya no definían su presente. Ahora tenía una nueva familia, una nueva vida, nuevos objetivos. ¿Estás listo para el té?, preguntó la voz de Nadezhda desde la cocina. Siempre listo, sonrió Alexei, levantándose. Sabía que aún habría dificultades, pero estaba preparado para ellas, porque a su lado estaban aquellos por quienes valía la pena vivir.